Sí, lo escuchamos, José. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes, el día de hoy nos corresponde abordar los temas de marco metodológico y tuberculosis en niños. Yo le voy a hablar sobre marco metodológico y pues vamos a decirle que el marco metodológico forma parte del estudio investigativo que vayamos a realizar y pues es el apartado en el cual la persona, en este caso el investigador, aclara el rumbo general que va a tomar sus acciones investigativas para el objeto de estudio, ¿verdad? O para el estudio que se va a efectuar. Debemos recordar que previamente a elaborar el marco metodológico, nosotros ya tenemos que tener definido nuestro problema, planteado nuestros objetivos, tanto el general como los objetivos específicos. Y algo muy importante, que ya debemos tener planteada una hipótesis, porque el marco metodológico nos va a ayudar a saber si esa hipótesis se va a comprobar o se va a refutar, ¿verdad? En cuanto al marco metodológico, podemos decir que existen 3 tipos de investigación que engloban este apartado, las cuales pueden ser una investigación de tipo cuantitativo, de tipo cualitativo y de tipo mixto. En cuanto a la investigación cuantitativa, es la investigación que se realiza con la tendencia metódica de utilizar algunas variables que se puedan medir y que se puedan, para así cuantificar los hallazgos a fin de interpretar el objeto de estudio o el fenómeno que se está investigando. Su enfoque es recabar información mediante diversas técnicas y procedimientos con el fin de proporcionar una explicación netamente numérica del fenómeno. La investigación cuantitativa vamos a poder dividirla en investigación experimental, una investigación cuasi experimental o una investigación social positiva. Acá tenemos nosotros un cuadrito en el cual, desglosando ¿verdad? Nuevamente la investigación cuantitativa con su apartado experimental o cuasi experimental o social positiva. En cuanto a la investigación experimental, este tipo de investigación se va a caracterizar por su aplicación a las ciencias naturales, pues su metodología va a indicar, indica prácticamente investigar el objeto de estudio de una forma en la que se va a utilizar la lógica hipotética deductiva, que va a sugerir estructurar el objeto de estudio de una forma a priori. Quiere decir que, como les había dicho, ya el problema acá ya tiene que estar establecido, ya se tienen que haber hecho todos los objetivos y toda la definición del problema para poder llegar a para utilizar este tipo de investigación, porque acá se utiliza la lógica hipotética deductiva. En cuanto a la investigación cuasi experimental, esta es aplicada en el estudio de fenómenos sociales que son sometidos a experimentos prácticamente estadísticos, por lo que en este tipo de investigación se van a comprobar las hipótesis con técnicas estadísticas que previamente van a estar estandarizadas. Y en cuanto a la social positiva, acá nuevamente se utiliza una investigación en base a las ciencias naturales. Es el método que se requiere, pero sirve para estudiar objetos de estudio que son de carácter social. Entre estas investigaciones se pueden mencionar algunos tipos que van a enmarcar la investigación social positiva. En este tipo tenemos las investigaciones que son de tipo exploratorio, las diagnósticas, una investigación monografía, ¿verdad? Una funcionalista, las investigaciones estructuralistas, una investigación funcional estructuralista o una estructural funcionalista. En cuanto a la investigación cualitativa, en esta prácticamente se dice que consiste en un método científico en el que la recopilación de los datos van a ser no numéricos, pues esta información se va a ir recabando a través de entrevistas, de encuestas
o diversos medios para obtener información, que que no van a ser específicamente numéricas, sino que van a ser investigaciones en donde se va a recabar información cualitativa, ¿verdad? Su nombre lo indica. Se pueden especificar las siguientes clases de investigación en cuanto a la investigación cualitativa como tal. Acá podemos mencionar a la investigación histórica, a la investigación sociológica, la etnográfica, la antropológica, la filosófica, la jurídica y la investigación ética. En la investigación histórica, que es parte de los subtipos de la investigación cualitativa, acá esta se va a desarrollar mediante la recopilación de datos, documentos y hechos pasados, ¿verdad? Para desarrollar la teoría histórica de los fenómenos. La investigación histórica utiliza más que todo la narrativa y la descripción simple para poder interpretar los datos. Esto con el fin de generar la teoría histórica del fenómeno. En cuanto a la investigación sociológica, esta consiste en investigar fenómenos también del ámbito de las ciencias sociales, utilizando la estadística para poder interpretar los datos. Esta investigación es más transversal que longitudinal, debido a que son investigaciones que se llevan en un corto periodo de tiempo y no a largo plazo, por lo que se presta para efectuar estudios de exploración diagnóstica y mapeo de fenómenos sociales. Prácticamente los estudios de esta investigación están destinados a explicar científicamente los fenómenos que son netamente sociales, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado. En cuanto a la investigación etnográfica, es la clase de investigación que permite ingresar al contexto histórico del objeto de estudio, y esto se logra mediante la participación vivencial del investigador. El investigador va directamente al lugar, ¿verdad?, en donde se está haciendo la investigación, y esto le permite comprender la identidad simbólica del ser de las cosas. Esta clase de investigación construye su método y teoría conforme se desarrolla la intervención investigativa, tratando de comprender la identidad simbólica de los actos humanos y formulando la interpretación científica de estos, ¿verdad? Prácticamente el investigador se sumerge en el lugar, ¿verdad? En cuanto a la investigación antropológica, estos son estudios que valoran y comprenden los elementos abstractos de una cultura. Los estudios antropológicos dan a conocer la identidad, la integración y la cotidianidad de los pueblos, presentándose como un grupo unido, ¿verdad?, por un denominador común, que en este caso van a ser todos los datos antropológicos que se lleguen a recabar para el objeto de estudio. La investigación filosófica, acá solo vamos a decir que son estudios evidentemente documentales, de profundo análisis y contrastación categorial, conceptual, teórico y doctrinario. Utilizan como técnica de investigación la reflexión exhaustiva del investigador para la construcción de la teoría científica. Tenemos también la investigación jurídica, es la investigación filosófica, ¿verdad?, pero aplicada al estudio de las doctrinas de la ciencia del derecho. Estos estudios permiten fundamentar conceptos jurídicos que, llevados a la práctica del derecho, determinan la práctica jurídica y el orden de convivencia social. Y la investigación ética, esta clase de investigación es racional y abstracta debido a que sus objetos de estudio se derivan de la lógica del pensamiento humano y de la sociedad. Este tipo de investigación posee también mucha relación con los estudios filosóficos y jurídicos. Por último, tenemos dentro del marco teórico la investigación mixta, y acá es prácticamente la unión de las dos, ¿verdad?, de la cuantitativa con la cualitativa, y este es un enfoque que reconoce la importancia, ¿verdad?, de los que ya hemos mencionado anteriormente y los integra. Suele utilizarse cuando se estudian fenómenos naturales, pero que están relacionados con la sociedad y con el pensamiento como fuentes del conocimiento, ¿verdad? Viene a agrupar prácticamente todos esos objetos de estudio para poder
ya sea comprobar o refutar la hipótesis o las hipótesis que se estén estableciendo. Estas indagan el objeto de estudio en su parte natural, sujeta a las leyes tanto de la física, de la biología, de la química y economía, como otra ciencia, ¿verdad? Para luego, sobre dichos hallazgos, comprender su expresión e incumbencia social y abstracta, pertinente a su connotación de fenómenos del pensamiento del carácter social. En conclusión, ¿verdad? Se puede abordar un marco metódico de una forma de investigación cualitativa, cuantitativa, o se puede utilizar las dos herramientas, ¿verdad? Para poder hacer una investigación de tipo mixto, que son de la mayoría de las investigaciones que se han realizado han sido de tipo mixto, ¿verdad? Porque viene a englobar todas las características y todas las herramientas que nos puede proporcionar. En cuanto al tema de investigación, eso fue todo, compañeros, y les voy a dejar el tiempo con mi compañera Marilyn para que continúe con la intervención. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? ¿Vos en qué grabas? Sí, se oye. Bueno. Vamos a continuar con el tema de tuberculosis en pediatría, haciendo un enfoque en el diagnóstico y el tratamiento, pero se van a ir dando algunos conceptos claves para poder llegar al diagnóstico y un tratamiento efectivo, sobre todo en la población infantil. Entonces, hablando sobre tuberculosis e introduciéndonos al tema, es una enfermedad infecciosa que va a ser causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que no se han registrado tantos casos actuales debido a que la cobertura de la vacunación ya es más amplia, pero es... No se escucha. ¿Cuánto pesa su Vic? Ahí tienes el carnito que me come. Se quedó congelada la madre. No. Espero que sea que no yo. Sí. Epidemiología. En el último informe, en el año 2002, la OMS estimó que aproximadamente 10.6 millones de casos que ocurrían, o sea, que se diagnosticaban de tuberculosis o eran incidentes, aproximadamente el 1,2% ocurrieron en personas menores de 15 años. Aquí en Guatemala la edad estimada para niñez es por abajo de los 12 años. La OMS estimó que también hubo 200.570 muertes por tuberculosis en menores de 15 años, de los cuales esto se veía asociado en 20.000 pacientes aproximadamente con el virus de inmunodeficiencia humana. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo tendríamos que sospechar de tuberculosis en los niños? Los síntomas pueden ser muy variados, pero los que más se enmarcan es la tos, una tos que persiste de 2 a 3 semanas, la fiebre, la pérdida de peso, por ejemplo, eso lo podemos ir viendo en cuanto a la ponderación que se le da a los niños mes con mes, dependiendo de la edad, retrasos en el crecimiento, y cuando se ha tenido un contacto cercano menor a un mes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos identificar o ir captando las poblaciones que tienen una infección por tuberculosis latente e iniciar un tratamiento preventivo para la tuberculosis? Entonces tenemos que están las niñas y niños menores de 12 meses con VIH, que son contactos con una persona con tuberculosis y a quienes se le ha descartado tuberculosis activa por medio de una evaluación clínica. También en niñas y niños mayores de 12 meses con VIH, a quienes se les ha descartado la tuberculosis activa por medio de una evaluación clínica según recomendaciones nacionales.
Se les debe ofrecer el tratamiento preventivo como parte de un paquete de atención integral por el diagnóstico previo que tienen de VIH. Asimismo, todas las niñas y niños con VIH que ya han completado con éxito el tratamiento para tuberculosis. Se les debe iniciar tratamiento preventivo. Eso es algo muy común que se da, por ejemplo, a los niños. Yo tuve la oportunidad de estar en una rotación en la UAI, que es la unidad que atiende las enfermedades infectocontagiosas, y ahí se les da un tratamiento preventivo a los niños, aparte del medicamento para VIH. Y también en pacientes que han tenido contactos domiciliarios sin importar el estatus con VIH, o sea, es decir, a niños menores de 5 años que son contactos con un caso de TB pulmonar que ha sido bacteriológicamente confirmado, y niños y niñas mayores de 5 años, adolescentes y adultos que son contactos de un caso con TB pulmonar bacteriológicamente confirmada. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar de una infección latente, existen, como ya se había hablado en la tuberculosis de adultos, el análisis de liberación de interferón gamma y la reacción de tuberculina. Siguiente, por favor. Yo un grado le sumo, fíjate. Entonces, para que podamos comprender un poco más cómo es que ocurre cómo es que está el estado latente de los bacilos, estos no tienen una actividad metabólica. 2, van a estar controlados por mecanismos de defensa natural, es decir, los mecanismos de defensa natural aún no sobrepasan para que empiece a producirse una infección o que el paciente empiece con síntomas. Tienen una capacidad de reactivarse y tienen capacidad de crear recaídas. Siguiente, por favor. Es importante que tomemos en cuenta que los bacilos de multiplicación lenta y los de multiplicación intermitente son de número reducido, pero si no lo logramos eliminar de manera adecuada con el tratamiento, pueden aumentar y dar lugar a recaídas. Siguiente, por favor. Entonces, hablando del tratamiento, tenemos estos esquemas que nos ofrecen en el documento. Estas son las opciones más recomendadas para el tratamiento sin importar el estatus de VIH. Si tomamos en cuenta una duración de 6 a 9 meses, se trataría únicamente con isoniazida. En el país, el tratamiento es con 6 meses de isoniazida que se van a administrar de lunes a domingo, completando un total de 180 dosis, a diferencia cuando ya tratamos la enfermedad por tuberculosis, se trata de lunes a sábado. Es recomendable utilizar con los grupos priorizados para su abordaje. Si vamos a tomar en cuenta el tiempo de 3 meses, sería con isoniazida más rifampicina. La administración de una dosis por día, de igual forma, esta sería de lunes a domingo durante 3 meses. Y este es el esquema que utilizamos alternativamente en el país. Luego tenemos el de 3 meses con rifapentina e isoniazida. Es una administración de la dosis una vez por semana durante 3 meses. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos el cuadro para calcular las dosis recomendadas para los esquemas de tratamiento preventivo de tuberculosis. Si vamos a utilizar la monoterapia con isoniazida, que es la que se prefiere aquí en el país, es la dosis de niños menores de 10 años, 10 miligramos por kilogramo día. Se puede tomar el rango de 7 a 15 miligramos, y en personas mayores a 10 años se dejaría la dosis a 5 miligramos por kilo día. Luego tenemos la isoniazida, que esta sería para un tratamiento de rifampicina más isoniazida, o sea, la combinación de los dos más, pero sin embargo estos dos están separados. Entonces tenemos el de niños menores de 10 años, se calcula 10 miligramos por kilo día, igual en un rango de 7 a 15 miligramos, y en personas mayores 5 miligramos por kilo día. Luego tenemos el tratamiento, para este se tiene que tomar en cuenta de que son 2 tabletas diferentes, ¿verdad? No es que estén combinados. Y en niñas y niños menores de 10 años, 15 miligramos por kilogramo día, en un rango de 10 a 20. Personas mayores de 10 años se darían a 10 miligramos por kilo día. Siguiente, por favor. Ahora sí, hablando de un tratamiento combinado, ese tratamiento combinado incluye la rifampicina 75 miligramos junto con la isoniazida 50 miligramos que vienen en una misma tableta o comprimido,
Si nuestra paciente pesa de 4 a 7 kilogramos, le vamos a dar una tableta, de 8 a 11, 2 tabletas, de 12 a 15 kilogramos, 3 tabletas, 16 a 25, 4 tabletas. Si pesa más de 25 kilogramos, le vamos a dar la dosis de adulto, que en este caso ya viene la presentación de rifampicina 150 y de isoniazida 75 miligramos. De 30 a 39 kilogramos le vamos a dar 2 tabletas, de 40 a 54 3 tabletas, y mayores a 55 kilogramos ya les vamos a dar 4 tabletas. Esto es en el caso de los niños que nos lleguen a pesar más de 25 kilogramos. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a abordar sobre la enfermedad por tuberculosis. Siguiente, por favor. El diagnóstico para la enfermedad por tuberculosis tenemos la baciloscopía, que como habíamos visto también en la exposición por adultos, es sencilla y de bajo costo, pero hay que tomar en cuenta de que sí nos muestra, nos permite observar los bacilos alcohol resistentes en una muestra de esputo, pero hay que tomar en cuenta que la muestra de esputo tiene que ser una buena muestra, lo cual puede llegar a ser difícil en los niños, ¿verdad? Y también de esta tenemos dos tipos, la de Sear-Nielsen y la de fluorescencia. La que se prefiere es la de fluorescencia. En la microscopía de fluorescencia es más sensible que la baciloscopía en un 10%. Entonces eso es algo para tomar en cuenta. También tenemos el cultivo, que es el estándar de oro para el diagnóstico, no solo para el diagnóstico, también para el seguimiento y también para la certificación de la curación de la enfermedad. El cultivo tiene las ventajas de ser más sensible que la baciloscopía, y sí va a diferenciar entre los bacilos viables y los que ya no se encuentran viables. Y que esté negativo va a asegurar la curación de la enfermedad. También tenemos la biología molecular, que es el GeneXpert, que es la recomendada por la OMS como primera línea para el diagnóstico rápido, pero tenemos que recordar que el estándar de oro para el diagnóstico y certificación de curación es el cultivo. Y también tenemos la clínica y el diagnóstico clínico y radiológico, que la radiografía solamente va a ser de apoyo. Que tengamos una imagen radiológica con cavernas sí es sugestiva a tuberculosis, pero tenemos de tener un diagnóstico microbiológico para poder dar la certificación de la enfermedad, y que histológicamente se va a ver granulomas con células gigantes de Langhans. Siguiente, por favor. Tratamiento. Hablando del tratamiento, esta información la obtuve del programa de tuberculosis de aquí del Ministerio de Salud Pública de Guatemala. Entonces aquí nos hablaba de que tienen que cumplir ciertas características los medicamentos que están frente a Mycobacterium tuberculosis. Tienen que tener una actividad bactericida, que esta nos la proporciona el medicamento principalmente isoniazida, rifampicina, levofloxacina, moxifloxacina y linezolid, de la MADID y los carbapenémicos. La actividad bactericida se refiere a la capacidad para poder matar los bacilos en una fase que están en reproducción rápida, que son metabólicamente muy activos, a diferencia, como habíamos visto, en una enfermedad latente, que no son metabólicamente activos. Estos van a reducir la capacidad de morir del enfermo, producen una rápida mejoría clínica, asimismo van a provocar que el enfermo deje de infectar, porque en cuanto el paciente comienza a presentar síntomas, ya se convierte en un paciente potencialmente para poder enfermar o, de hecho, contagiar a las personas más cercanas a él. Siguiente, por favor. También tenemos las características deseables de los medicamentos con la actividad esterilizante. Esta es la capacidad de poder matar los bacilos que son persistentes, que esos están en un estado metabólico durmiente, en un crecimiento intermitente. Van a evitar las recaídas y van a cortar el tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, la acción esterilizante va a tener efectos sobre la multiplicación lenta de los bacilos y en la multiplicación intermitente. En la multiplicación lenta actúa la piracinamida y la clorfacinamina, y en la multiplicación intermitente actúa la rifampicina, la mixofloxacina, la levofloxacina, el linezolid, los carbapenémicos. Siguiente, por favor.
Entonces, tenemos que tomar en cuenta perdón, algunas condiciones para iniciar el tratamiento de primera línea. Tenemos que utilizar los esquemas que estén estandarizados a nivel nacional. Utilizar asociación de 4 medicamentos antituberculosos, los antifímicos, que son de primera línea, la rifampicina, isoniazida, etambutol, y también de preferencia mejor si son en dosis fijas que van a estar combinadas porque es menos tedioso para un paciente tomar menor cantidad y de igual manera se apegan de mejor manera al tratamiento para prevenir la aparición de resistencia a estos fármacos. Se debe de prescribir las dosis adecuadas tomando en cuenta el peso del paciente, como se explicó anteriormente. Se debe administrar los medicamentos en una sola toma, ya que este efecto bactericida es sumatorio. Que el paciente tome diariamente los medicamentos de acuerdo con el esquema de tratamiento. Más adelante vamos a ver la estrategia que ha implementado el Ministerio de Salud para que esto se llegue a cumplir. También administrar el tratamiento directamente observado, que es bajo una estricta supervisión del personal de salud. Debe administrarse de manera gratuita a todo paciente que se presente con tuberculosis. Ahora, los no del tratamiento con tuberculosis. No se debe agregar ninguna droga a un esquema que ya está estandarizado. No se debe iniciar un segundo esquema de tratamiento sin haber tomado una muestra para GeneXpert o cultivo o también resistencia a fármacos. No dar tratamiento sin supervisión adecuada, no utilizar esquemas de tratamiento diferentes a los de este manual y no utilizar drogas de segunda línea en primer tratamiento, salvo que esté indicado por el Comité de Tuberculosis. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos los esquemas de tratamiento. Según el tipo de tuberculosis, niños y niñas con VIH, con TB pulmonar y con un BK en esputo negativo, pero con presencia de nódulos linfáticos intratorácicos y linfadenitis, en la primera fase vamos a tener las dosis de 50 dosis con isoniazida y rifampicina, pero si se dan cuenta, acá no incluye el etambutol. El etambutol en los niños no está muy estudiado y el uso de etambutol se debería de garantizar en las siguientes circunstancias: cuando hay datos desconocidos de susceptibilidad a los medicamentos para el paciente, en un entorno de riesgo o de resistencia, cuando hay presencia de enfermedad con baciloscopía positiva para VAR o con afectación radiológica extensa, o cuando hay presencia de tuberculosis extrapulmonar, como vamos a ver ahorita. También cuando hay una tuberculosis extensa en niñas y niños con VIH y TB pulmonar con o sin enfermedad grave, pero con extenso, que ahí está extensa en el parénquima, es decir, las formas graves de tuberculosis extrapulmonar. Entonces ahí, si se dan cuenta, ya administramos en las 50 dosis, se le agrega el medicamento que ya es etambutol, pero cuando no es extrapulmonar, no se le agrega el etambutol a los niños. Y ya luego la segunda fase, que sería la de continuación, son 105 dosis con rifampicina e isoniazida. Si ya tenemos la tuberculosis meningia o osteoarticular diagnosticada e instaurada, igual los 4 tratamientos antifímicos, 50 dosis, y para continuar 260 dosis con rifampicina e isoniazida. Siguiente, por favor. Fue por eso que se le trabó. Entonces tenemos acá la presentación que ofrece el Ministerio de Salud. Como podemos ver, en algunas no incluye el etambutol y aquí se utiliza estas dos presentaciones que están acá. Siguiente, por favor. Entonces tenemos aquí las dosis recomendadas según el peso. Si el niño pesa de 4 a 7 kilogramos tanto en la fase de intensiva como en la de continuación, se va a dar una tableta. De 8 a 12 kilogramos, 12 en cada fase. De igual forma, de 12 a 15 kilogramos, 3 tabletas. 16 a 24 kilogramos, las 4 tabletas. Y si ya tiene mayor a 25 kilogramos, se recomienda la dosis de adulto. Siguiente, por favor. Eso sí. Y ahora ya hay micro. Entonces, aquí tenemos la preparación y la administración para que se le pueda explicar a las madres de familia, que sobre todo son los que tienen el acompañamiento. Asimismo, eso se tiene que hacer en presencia de un personal de salud para garantizar que se esté tomando adecuadamente.
Se coloca en un vaso pequeño el número de comprimidos indicados dependiendo del peso del paciente. Se agregan de 5 a 10 ml de agua. Se debe agitar levemente. Se debe administrar completamente en un lapso no mayor a 10 minutos. Se enjuaga y se administra nuevamente, como está aquí demostrado en la imagen. Este es el tratamiento directamente observado, es una técnica que ha utilizado el Ministerio de Salud y que se utiliza como estrategia para el cumplimiento de la toma del medicamento. Entonces se conoce por sus siglas TDO, tratamiento directamente observado. Si lo vamos a trabajar de manera institucional, es decir, debe haber una asistencia diaria de la persona con TV al servicio de salud, en nuestro caso la unidad mínima o centro de salud para recibir el tratamiento, debe estar personal capacitado para dar el medicamento. Es recomendado en pacientes que tengan fácil acceso al centro de salud o al servicio de salud y que puedan llegar diariamente. A veces es un poco difícil tanto para el personal ir a la casa como para el paciente llegar, ¿verdad? Pero si nosotros notamos de que la mamá no está tan colaboradora con el tratamiento, es mejor llegar, aunque es difícil. Aparte, tomemos en cuenta que no son tanto los casos activos. Por ejemplo, yo en la comunidad donde yo estoy, en Llano Grande, no tenemos ningún caso activo, pero cuando se tuvo, el personal tenía que ir a las casas porque son muy lejanas al centro de salud. Siguiente, por favor. Y también el soporte comunitario, es decir, el apoyo de líderes religiosos o comunitarios para la administración del tratamiento diariamente, porque es como cuando en conjunto se tiene una misma opinión, es más fácil de que los pacientes acepten el tratamiento. Por ejemplo, que alguien diga en la comunidad, mi paciente tuvo esta enfermedad y tomó el tratamiento y se curó. Entonces, eso hace de que el paciente tenga una retroalimentación positiva en él y pueda adoptar el tratamiento. También requiere que las personas estén capacitadas o tengan conocimiento sobre tuberculosis, tengan la importancia del tratamiento y también tomen en cuenta las señales de alerta ante el tratamiento para la tuberculosis. Siguiente, por favor. El soporte familiar es muy importante. Un miembro de la familia participa en la administración del tratamiento diariamente. Podemos decir que no solamente sea la mamá, también que el papá o hermanos mayores se involucren en el tratamiento del niño. Requiere que esas personas estén capacitadas sobre tuberculosis, entiendan la importancia del tratamiento y las señales de alerta ante el tratamiento, es decir, los efectos adversos que pueda presentar y que aunque esté presentando efectos adversos debemos de continuar siempre y cuando que esto no interfiera con la salud del niño de una manera muy exponencial. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, compañeros. Entonces, espero que haya sido muy productiva esta clase para ustedes y que para cuando tengamos un caso de tuberculosis en algún niño, ya sepamos cómo orientarnos y poder tener tratamiento adecuado hacia ellos, que esperemos que no se activen muchos en estas temporadas. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias, chicos, por la exposición. Sí me parece muy interesante. Solo quería preguntarle, ¿usted investigó cómo se administran los medicamentos por ejemplo, en los recién nacidos, en los lactantes, ¿verdad? Porque como es un medicamento por kilogramo, ¿verdad? De peso, entonces, ¿cómo lo administra el personal de salud? Mira, doctora, que lo realizan disolviendo en agua. Disolviendo Sí, en agua de pues, 5 a 10 ml. usualmente, ¿verdad? Nosotros tal vez pensaría que algunos